llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos ahí a Hebreos capítulo número 1, verso 1 al 4. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Vamos a meditar unos momentos en esta mañana sobre unicidad práctica. Y vamos ahí a Hebreos capítulo 1, verso 1. Miren la palabra del Señor aquí en este día como nos habla. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a agradecerle al Señor este tiempo, este momento en el cual podemos sentarnos y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso, en este día te damos gracias porque nos permite, Señor, tomar la virtud que tiene tu palabra para alimentarnos, Señor, para que nuestras almas sean edificadas, para que nuestras vidas, Señor, sean cada día mejor delante de tu presencia. Oh Dios mío, en este momento, Padre Santo, ayúdanos si queremos saber más y conocerte más a ti, porque tú, Señor Jesús, eres un Dios y el único Dios verdadero, el cual creaste los cielos y la tierra. Sí, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese y griten gloria a Dios. Bueno, en esta mañana es importante que nosotros sepamos lo que ha ocurrido con nosotros. La mayoría de los hermanos que estamos aquí somos creyentes, bautizados. Es porque algo maravilloso ha ocurrido en nuestras vidas que de pronto a la mayoría de las personas en el mundo no les ha ocurrido. Algo especial pasó con nosotros, y fue que Dios se reveló a nosotros. Dios se manifestó, amén, a través de su palabra para el conocimiento de Él a nuestras vidas. Él nos ha iluminado. Él nos ha encendido el foco con el cual nosotros podemos conocerle a Él y ser lo que hoy somos. Nosotros hoy somos hijos de Dios. Hoy nosotros tenemos una nueva naturaleza. Ahora nosotros lo tenemos a Él por Padre. Amén. Y nosotros tenemos una condición muy diferente a la del mundo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados justamente a una nueva vida, a una vida digna de la presencia de Dios, digna del Dios que conocemos, digna del Dios que se nos ha revelado. Amén. No es cualquier Dios, es el Dios todopoderoso. Es el Dios que vino a esta tierra y dio su vida. Amén. Cuando existió aquí en un ser, aquí vino y tomó forma de siervo, y en esa condición fue allí a la cruz del Calvario en su condición humana y se entregó por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para de esa manera justamente darnos libertad contra el pecado y redimirnos de todo aquello que traía las consecuencias del pecado. Ahora nosotros somos ahora hijos de Dios y tenemos una proyección importantísima a hacer. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es a ser adoradores de un solo Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Nosotros debemos saber y conocer y entender de que nosotros somos instrumentos de alabanza para nuestro Dios. Dios, como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el majestuoso Dios que se nos ha revelado, Él es digno de que nosotros le proclamemos, amén, le exaltemos, le glorifiquemos su sublime nombre. Y nosotros entonces estamos en esa proyección a ser adoradores en espíritu y en verdad. Esto no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Porque por dos razones. Primero, porque sabemos ahora quién es Él. Ahora sabemos quién es Él, y como se nos ha revelado quién es Él, entonces nosotros le damos una genuina alabanza. Hay alabanza que no es alabanza, porque cuando una alabanza, me gusta el ritmo, me gusta la letra, me gusta cómo suena, cómo se escucha la canción, me satisface mis emociones. Eso es una cosa. Pero tributarle al Dios Todopoderoso la alabanza, ese es el objetivo.
Ese es el objetivo, que el Señor sea glorificado, que el Señor sea exaltado y que nosotros podamos ser justamente aquellos de las cuales Él dijo, Él viene a buscar. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Lo segundo que tenemos que hacer es la proyección a lo que es la vida cristiana en esa dimensión de lo que tienen las Escrituras, las exigencias que tienen las Escrituras respecto a lo que estamos proyectados a ser hijos dignos del Dios Todopoderoso. Y para tal, hermano, pues obviamente el Señor usa su palabra. Entonces, por medio de su palabra, nosotros lo conocemos a Él y conocemos también lo que debemos tratar con nuestras vidas. Nosotros, bajo esas dos dimensiones, es que nosotros vivimos en el entorno de toda nuestra vida. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es justamente a conocerle a Él, saber quién es Él, saber que Jesús es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y que luego nosotros también tenemos que presentarnos a vivir una vida agradable delante de Él. Aquí por eso Dios no llama a todo el mundo. Dios no llama a todo el mundo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, para que estén en su presencia, para que vivan en su presencia. El evangelio va a ser predicado, va a ser anunciado a todo el mundo. Eso sí, todo el mundo tiene que oír. Pero no todos van a recibir el evangelio, no todos se van a convertir, no todos van a venir al conocimiento de la verdad. Solamente aquellos a los quienes el Señor les ilumine, aquellos a los que el Dios les abra el entendimiento, les ilumine con el entendimiento, porque Él fue el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que él esa revelación la hizo Él directamente. Amén, trayéndonos a nosotros. Por eso qué lindo cuando nosotros, miren lo que pasó ayer. Ayer nosotros le pudimos predicar a muchas personas llegaron a la carpa, muchas personas también al final también pasaron allí y escucharon, pero ¿están aquí esta mañana? No están aquí. Es decir que hay un proceso en Dios, hay un proceso, pero nosotros hemos sido llamados a justamente compartir el evangelio, a predicar el evangelio, que entre esas multitudes Dios va a llamar a alguien, Dios va a iluminar a alguien, Dios va a separar a alguien para la gloria suya. Pero nosotros ahora que tenemos esta revelación, pero nosotros que tenemos esto que hemos recibido del Señor, esa revelación de quién es Él, esa revelación de su palabra, ahora nosotros la comprendemos, ahora nosotros sabemos lo que dicen las Escrituras, le damos una buena y sana interpretación a lo que está escrito. ¿Para qué? Para que sea aplicable a nuestra vida. Todo en Dios tiene un propósito. El propósito de Dios es justamente la salvación de todos los hombres. Obviamente que Dios no quiere que ninguno se pierda, pero todos van a ser alcanzados a través del mensaje de la salvación, a través del mensaje del evangelio de Jesucristo. Ahora, si las personas oyen y no creen y no obedecen, bueno, ese es el asunto de ellos con Dios. Un día darán cuenta, pero obviamente que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber unas acciones que las personas deben llevar a cabo según la palabra de Dios, para que obviamente sigan el conducto de lo que es la salvación. Ahora, es importante que nosotros sepamos en esta mañana que el Señor hace obviamente en el aspecto de lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios a través de su palabra. Lo primero que les dije es que nosotros le conozcamos. Es decir, que este libro nos revela quién es el Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan, y miremoslo en un momento, por favor. Aquí en el capítulo 16 de Mateo nos vamos a dar cuenta de algo. Miren bien, es que tiene que ser de esta manera, porque de esta manera es que el Señor se da a conocer. Hay una interpretación de quién es Dios muy diferente en cada una de las religiones que hay en el mundo. En las religiones hay diferentes y muchas religiones, y muchas tienen al Dios del cielo como su Dios, pero tienen una vana o vaga interpretación de lo que es Dios. Aquí en el capítulo 16, verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Quiénes son los que están aquí en esta mañana?
sus discípulos estamos aquí. En aquel tiempo el Señor andaba con ellos, vivía con ellos, comía con ellos, pero aquí estamos con Él, somos discípulos también. Ahora, dice aquí que le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen? Ahora, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién es Jesús? Entonces aquí ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista, pero ¿cómo así? Mire cómo pueden decir algunos que Jesús es el Juan el Bautista si Juan murió. Juan fue decapitado. Juan terminó su ministerio, el que tenía que llevar a cabo para presentar o para preparar el camino al Señor. Y ahora entonces, ¿cómo pueden decir algunos que él es Juan el Bautista? Otros dicen que es Elías. ¿Por qué? Porque pues ellos sabían de que había una profecía de que Elías iba a volver. Pero en este sentido también hay una equivocación. No es Elías el Señor, no es. Y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y parece que cuando aquí dice alguno de los profetas, eran algunos profetas que habían existido o que habían ya pasado, porque aquí mencionan a dos, a Elías y a Jeremías. Ahora, entonces la pregunta que el Señor les hace a ellos, bueno, ellos tienen una mala y vaga interpretación de lo que soy yo. Ahora, ustedes, los que están aquí, ustedes que están conmigo, y vosotros, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, ya los que están allá, cada uno dice lo que dice, porque no lo conocen, no han vivido con él, no saben quién es él. Pero nosotros que estamos nosotros que hemos sido iluminados, nosotros que se nos reveló su palabra, nosotros que obedecimos su palabra, nosotros que un día, hermano, nos arrepentimos de nuestros pecados, hermano, decidimos entregarle nuestra vida a él, amén, y que comenzamos a vivir la vida cristiana con él. Nosotros sí debemos tener una idea más clara, una idea más vívida de lo que es él, de lo quién es él. Ahora, me sorprende aquí que solamente Pedro es el que responde, y Pedro responde a través de una revelación. Es decir, que no fue algo que me sorprende, porque todos callaron. Mire, aquí cuando él le pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aquí hay quienes levantan la voz y dicen cosas, pero aquí hay uno solo quien lleva la revelación, y el Señor se lo dice. ¿Por qué? Porque respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, entonces en esa revelación que recibe Pedro de respecto a lo que es él, el Señor, ya él tiene una idea. Ahora ya saben que está allí, ya lo han conocido, se ha dado a conocer el Señor a través de todas las vivencias que ellos tenían, pero sobre todo de su palabra, porque la palabra de Dios justamente estaba caminando con ellos. Es decir, Dios, Jesús es la palabra, y la palabra iba caminando con ellos, y ellos iban dando cuenta de todas estas cosas. Ahora, entonces, qué bueno que nosotros sepamos que las escrituras nos muestran a un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Ahora nosotros tenemos un libro que se llama la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis son 66 libros, de los cuales pues hay dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento pues tiene su base fundamental en lo que es la creación y lo que es la formación del pueblo de Dios a través de Abraham, y todo lo que Dios trató con ese pueblo hasta que vino el tiempo de la llegada del Salvador del mundo a través de Jesucristo. Pero en sí, con todo lo que es esto, porque la Biblia es la historia de la humanidad desde principio a fin, nos vamos dando cuenta de que durante todo el trayecto que lleva las escrituras, nos vamos dando cuenta que ahí no nos muestran sino un solo Dios. Amén. Un solo Dios verdadero, un solo Dios que obviamente tiene unas manifestaciones como Padre, una manifestación como Hijo y una manifestación como Espíritu Santo, con propósitos claros, con propósitos definidos, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Ahora aquí entonces
en esta manifestación de la cual ya pasó, la manifestación del Hijo de Dios, en ese momento obviamente que tenía que ser así. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos alcanzados por esa gracia que Dios iba a derramar hacia todo el mundo. Por eso Dios no hace acepción de personas. Ellos pensaron que esto era para ellos exclusivamente, que esto era para el pueblo escogido de Dios, que las demás naciones no tenían la oportunidad de ser salvas, pero es que todos habíamos sido creados por Dios. Todos nos habíamos descarriado, todos nos habíamos perdido, todos nos habíamos apartado de Él, pero ahora venía la consumación de lo que era ese plan fatídico del enemigo de tomar la humanidad y llevarla cautiva para un lugar llamado el infierno. Pero ya el Señor se levantaba con un plan magnífico, aleluya, para la salvación de todos los hombres. Amén. Eso hay que resaltarlo. Eso hay que resaltarlo. Entonces, obviamente que tenía que hacerse así, de esa manera. Y claro, las profecías se van dando. Dios va mostrando sus planes a través de sus profetas. Va mostrando lo que va a hacer futuramente. Y usa justamente a varios profetas para hacer esta anunciación. Esta anunciación, esto que vendría y que sería el plan salvífico de todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos tienen la oportunidad de ser salvas, todas. Pero cada persona debe tener justamente un momento de oír la palabra, de recibir la palabra, valorar la palabra y saber la visitación de Dios. A nosotros nos tocó en el tiempo que le tocó a usted. A mí me tocó a la edad de, póngale 24 años. A la edad de 24 años se me presentó a mí la revelación de quién es este Dios. Este Dios se me reveló a mí. Si no, yo hubiera seguido viviendo la misma vida que llevaba antes. Pero Dios se me reveló a mí, vine a Él y lo que hice fue oír su palabra y ser obediente a su palabra y comenzar a hacer lo que Él proyectaba hacer con cada ser humano. ¿Para qué? Para que al final, a la postre, nosotros podamos llegar a la vida eterna. Para llegar a la vida eterna no vamos a llegar de cualquier manera. Cualquier ser humano no va a llegar de cualquier manera. Tiene que ser un adorador y tiene que conocer al Dios verdadero. Porque qué tal que llegue allá y a quién va a conocer. Cuando lleguemos allá, el que más familiar se nos va a hacer es el Señor Jesús, porque nosotros le veremos tal como Él es. Amén. Le veremos tal como Él es. Habrá algo que nos presenta una seguridad y una confianza. Ahora, mire cómo dice aquí, por ejemplo, Isaías capítulo 7, verso 14, un verso conocido por todos. Dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esta profecía se cumplió en Mateo 1:23. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que, hermano, este es el mismo Padre eterno y príncipe de paz, el Dios fuerte, es el mismo. Entonces, este mismo profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, vuelve y lo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Se cumplió? Se cumplió. ¿En dónde? En Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Por eso es importante, hermanos, de que nosotros sepamos de que el predecesor del Señor Jesucristo fue Juan el Bautista. Y ahí, justamente en el capítulo número 40, el verso 1, es interesante este capítulo 40, porque ahí está la profecía de todo lo que él le había hecho pasar a su pueblo por su
negligencia, por su desobediencia, por su rebeldía. Pero llega el momento en que les manda esta palabra de consolación y les dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, ya se cumplió el tiempo, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Oiga, ahí está, cuando se profetizó justamente la venida de Juan el Bautista. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, mire lo que dice aquí, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda la gloria como la flor del campo. La hierba se seca, así como la hierba, así es la vida de los hombres. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Verso 8, miren este versículo tan importante: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Amén, amén. Por eso en Mateo capítulo 3 verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Amén. Mire que este mensaje que trajo Juan el Bautista lo siguió el Señor Jesús. El primer mensaje del Señor Jesús fue semejante al mensaje que daba Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Entonces eso le estaba diciendo a su pueblo, porque venía la manifestación gloriosa de nuestro Dios en carne. Iba a estar entre nosotros, había una preparación. Él dijo: enderezcan sus sendas, cambien su conducta, prepárense porque viene. Mire, yo me lleno de gozo de pensar en Juan el Bautista tratando ese momento. Era un momento especial. Nosotros estamos esperando al mismo Jesús, pero no en la misma condición. No en la misma condición que ellos, porque el Señor va a venir hasta las nubes. Amén. Ahora, aquel que vino en aquel tiempo en carne, que estaba allí, amén, estaba Juan emocionado predicando esto, que venía el Señor, que había que prepararnos porque era el Señor Santo, Dios Todopoderoso, el cual venía. Había que prepararse. Y entonces se iba al Jordán y allí comenzaba a exhortar a los judíos para que viniesen. Escuche, era una exhortación a los judíos, no era todo el mundo. Hay quienes piensan de que esto que hacía Juan el Bautista era para todo el mundo. No era para todo el mundo, era para los judíos. Juan era un profeta de Israel y por lo tanto el mensaje era claro directamente para esa audiencia y a un pueblo específico y determinado, que era el pueblo de Israel. Ahora, entonces él se levanta y comienza a hacerlo. Si ya viene el Señor, Él viene. Entonces, ¿cómo lo vamos a recibir? No de cualquier manera. Tenemos que tener una conducta, tenemos que tener una manera de vivir. Y entonces comenzaba a exhortar, comenzaba a hablar, comenzaba, hermano, a llamar fuertemente la atención y a decirles: generación de víboras. Y como esto es importante que nosotros sepamos, todas las cosas que él decía era justamente dándole dignidad al que estaba llegando allí para pagar por nuestros pecados, al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay otro profeta que también habló sobre esta manifestación de Dios, y está ahí en Miqueas capítulo 5. Dice, es hermoso este versículo, porque hay unos versos metidos en las escrituras de los cuales vale la pena resaltar, porque de allí saca el Señor el contexto para lo que es el cumplimiento de lo que vendría después con el Señor Jesús. Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será. Miren como dice ahí
esa palabra, Señor, y está con mayúscula. Señor en Israel. Miren, aquí nos estamos dando cuenta que el profeta Miqueas está hablando del nacimiento de Jesús. De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es el mismo Dios. Está hablando del Dios eterno. Entonces, obviamente que esto tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 2, verso 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén, Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y que yo sepa, solo se puede adorar a un solo Dios, a uno solo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Miren, hermanos, aquí hay otro profeta, el profeta Malaquías, que también vaticinó lo mismo. Dice el capítulo 3, verso 1: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Oiga, ¿el cual preparará qué? El camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y otra vez esa palabra Señor está en mayúscula. ¿La están viendo? La están viendo ahí. El Señor a quien buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar la plata, limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Oiga, ¿sabe una cosa? Eso ocurrió. Mire este versículo en Mateo 12:6. Mire lo que dice ahí, Mateo 12:6. Dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Eso dijo Jesús. Dijo Jesús allí hablando con aquellos fariseos que le estaban criticando porque era un día de reposo y estaban infringiendo la ley. Pero Él dijo: aquí ustedes, mire lo que le dice ahí en ese momento: pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y era Él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros no tenemos problema con estas cosas. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando estudiamos las Escrituras nos vamos dando cuenta que en ellas se esconde la verdad de lo que es Él. Lo vamos conociendo, vamos saboreando esto de lo que es su esencia. Amén. Por eso, como dijo el escritor a los hebreos, porque es que el libro de los hebreos es justamente una carta que el apóstol, no está definido quién la escribió porque no aparece quién la haya escrito, pero supuestamente dicen algunos teólogos que la escribió Pablo. Pero no importa quién lo haya escrito en realidad. Lo importante es que aquí hace parte del canon de la Biblia, y por lo tanto pues es parte de las Escrituras y es básico. Ahora, dice aquí en Hebreos 1:1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, porque Dios hablaba a través de su pueblo, a través de los profetas. Él no lo hacía directamente. Él usaba sus siervos, sus profetas, para hablar. Y claro, tampoco Dios usaba a cualquiera para que hablara, ¿verdad? Tendría que ser alguien de su pueblo y alguien también digno de cumplir todo lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Claro. Esto es, algunos se preguntan y le dicen a uno: no, pero es que esa Biblia es escrita por hombres. Sí, no, y tienen razón. Sí, es escrita por hombres, pero no cualquier hombre. No cualquier hombre escribió esos libros. No, señor. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Así que esto no, hermano, Dios no llama a cualquier borracho por ahí, cualquier persona, cualquier irresponsable por ahí para que escriba algo de él. De verdad que no, claro que no. Dios sabe lo que está haciendo. Y obviamente aquí pues nos damos cuenta de estas cosas. Entonces, precisamente Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, porque ya son los últimos días, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esas son palabras tremendas. Y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Miren todo lo que define este verso, lo que define de Jesús, del Señor, de nuestro Dios. Mire, dice, heredero de todo, y quien asimismo hizo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cuando dice diestra, no está hablando de la derecha, sino del poder de Dios. En el poder de Dios, diestra es poder. Diestra no es derecha. Diestra es poder de Dios. Entonces, esto es bien importante que lo miremos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, o por qué el apóstol escribió esta carta? Porque era presentando a Jesús para que los hebreos supieran quién era él. Entonces, eso es un problema que ellos tenían. Entonces, el que escribió la carta a los hebreos les presenta, les da una proyección más todavía. Porque recuerden que Mateo escribió a los judíos mostrando quién era Jesús, pero el evangelio de Mateo no fue suficiente para que ellos entendieran quién era Jesús. Pero tienen dos cartas aquí, mire, la de los hebreos, es decir, otro evangelio presentando a Jesús para que ellos sepan quién es el Señor Jesús. Y es una carta larga, es una carta con mucha doctrina, es una carta que muestra quién es Jesucristo y todo lo que tiene que ver con el Dios Todopoderoso. Amén. Así de que qué bueno que nosotros sepamos esto, hermanos, de que sepamos de que Jesucristo es nuestro Dios, que ahora lo conocemos, que ahora se ha revelado a nosotros, que nosotros tenemos una relación con Él, que nuestra vida está centrada en Él, no tenemos ningún problema, lo vemos a Él único, lo vemos a Él glorioso, amén, hermanos, sí, como es Él, un solo Dios verdadero, amén, el cual viene por nosotros, bendito sea el nombre de Jesús, nos tomará y nos llevará a su reino eterno, el que va a estar allí, hermano, preparándolo todo para nuestra llegada allí, es Él mismo. Así que por eso gocémonos con estas cosas, hermanos, porque de esta manera es que se nos ha revelado esta parte, hermanos. Mire, para concluir esta mañana esta parte, yo quiero decirles lo que dice Gálatas 4:4, porque Dios en su presencia tiene todo preparado para todo, claro, nada lo toma por sorpresa a nuestro Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren, tenía que ser así. María tenía que ser una judía, tenía que ser allá una mujer, obviamente no solamente judía, sino una doncella, una virgen, y fuera de eso, bajo la ley. Entonces dice aquí, para que redimiese la razón por la cual Jesús se manifestó en carne y vino a tomar forma de hijo, o ser el Hijo de Dios, es para eso, para que recibiésemos también para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, como nosotros, aquí dice Abba, Padre, al Hijo, no es que es el mismo.
Entonces, por esa razón no hay problema. Aquí está diciendo: clama, Abba, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ya sabemos, tenemos una relación con el Dios Todopoderoso. Estamos relacionados con Jesucristo, quien es nuestro Dios y el cual viene por nosotros, el cual hizo lo que tenía que hacer por su iglesia. Amén. Todo lo hizo por nosotros. ¿Habrá alguien más que haya hecho algo por ti y por mí? ¿Habrá alguien más, hermano, que nos haya mostrado una pureza, un perfecto amor, una perfecta bondad, una perfecta gracia? Nadie, solamente el Señor. Y eso no se puede dividir. No le podemos dar tributos a Dios y tributos al Hijo, de ninguna manera. Ellos son el mismo. Amén. Solamente hay un solo Dios, con todo lo que Él se manifestó, para que nosotros creamos y entendamos que Él mismo es. Amén. Y que no será formado otro Dios, ni será después de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, qué bueno seguir adelante la vida cristiana sabiendo estas cosas, sabiendo que yo soy un adorador del único Dios verdadero, que yo soy un discípulo y que he aprendido a conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. Que sigo siendo, pero falta lo tercero. Y lo tercero es que sigo preparando mi vida para ser acepto a Él. Acuérdese, hermano, no basta con ser un adorador, no basta con ser un discípulo. Tenemos que preparar nuestras vidas, amén, para el día de su venida. No nos podemos presentar de cualquier manera. Por eso era el mensaje de Juan tan fuerte, tan directo, tan cruel. Algunos dicen: no, pero cruel, fuerte. No, y mire que el mensaje del Señor Jesús tiene otras connotaciones un poco más diferentes a las de Juan. Pero es que Juan era eso, justamente a preparar el camino. Ahora, si eso lo hizo Juan, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quedarnos así? No, hermanos, también tenemos que prepararnos, porque Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Amén. Y es la responsabilidad de todos los que somos cristianos, ser un verdadero adorador. Amén, amén. Ser discípulos del Señor, conociéndolo y haciéndolo, y conociendo su palabra y haciendo de que su palabra haga en nosotros esas criaturas que Él quiere que nosotros seamos. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Y vamos a dejar que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. ¿Saben que Dios no ha terminado con usted? ¿Sabe que no ha terminado conmigo? No, seguiremos cometiendo errores, pero ¿sabe una cosa? Él dice que sus ojos pondrá sobre los fieles de la tierra para que estén con Él. Pero dice: el que ande en el camino de la perfección. Miren, yo quiero decirles, hermanos, necesitas ser cuando tú eres adorador, hermanos, algo pasa con tu alma. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo pasa con tu alma. Algo reargulle, algo ocurre en tu vida. Y es que estamos justamente, hermanos, llevando a cabo el proceso de lo que Dios quiere con nosotros para llegar ese día, a esa victoria. Yo estoy completamente seguro de eso. Yo llevo muchos años caminando de la mano del Señor, muchos años. Tengo muchas experiencias con mi Señor, pero yo me he dado cuenta que la proyección de Él es a que yo me santifique cada vez más, para que cuando llegue el día me tome allí, sea sacado de aquí. Porque de aquí vamos a ser sacados, vamos a ser arrebatados. Pero no cualquiera, sino aquellos que seamos justamente adoradores, que amemos, valoremos su palabra y que la apliquemos en nuestra vida, y que nos hagamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque por su palabra Él nos forma, Él trabaja con nosotros. Padre celestial, gracias, Señor Jesús, por tu palabra bendita. Gracias, Señor del cielo, porque tú, mi Dios, hiciste, Señor Jesús, esta manifestación, Dios mío, de Hijo para venir y salvarnos, redimirnos. Sí, Señor, porque aunque los hijos participaron, como los hijos participaron de carne y sangre, tú también participaste de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Señor Jesús, yo por eso te doy gracias. Sigue obrando, sigue trabajando en nuestras vidas. Sigue, Señor Jesús, llevándonos a esa
a esa dimensión de la salvación a cada uno de nosotros. Tú trabajas con cada uno de nosotros independientemente, personalmente, directamente. Síguelo haciendo. Aquí nos disponemos, Señor. Aquí disponemos, Señor, que seremos para ti adoradores y que seremos, Señor Jesús, aquellas personas que atendemos y escuchamos tu palabra para ponerla por obra. En el nombre de Jesús.